Hola a todos, bienvenidos a nuestra cuarta clase de Exploremos el Antiguo Testamento. Espero que estén aprendiendo mucho. Vamos a seguir hablando del libro de Génesis. El libro de Génesis habla de los orígenes de la humanidad, de los orígenes del pueblo de Israel. Es un libro muy importante para ellos. Y hoy específicamente vamos a hablar de algunos personajes que dentro de la identidad de Israel son muy importantes y que se conocen como los patriarcas, como los grandes padres de la historia de Israel. Ellos son los que van a estar desarrollando la historia desde Génesis capítulo 12 específicamente hasta el final del libro del Génesis, en el capítulo 50. Estos personajes que nosotros conocemos como los grandes patriarcas son tres, que son Abraham, Isaac y Jacob. O si te los quieres aprender más fácil, recuerda la palabra Ají y recuerda que está Abraham, Jacob y Isaac. Entonces vamos a hablar un poco de ellos tres. Los tres, a pesar de que se conocen como los patriarcas, no tienen el mismo protagonismo. Podríamos decir incluso que Isaac no es tan protagónico, sus historias. Los grandes protagonistas van a ser Abraham, va a ser Jacob y va a ser también uno de los hijos de Jacob, que también se va a desenvolver bastante la historia con él, que es José, a quien nosotros conocemos como José el soñador, el que tenía muchos sueños. Entonces, para iniciar nuestra aventura, nuestro recorrido con los patriarcas, es importante que recordemos nuestra historia anterior, la historia primitiva, esos primeros 11 capítulos que nosotros tenemos en el libro de Génesis, porque lo que estaba sucediendo antes, lo que sucedía en Génesis 1 al 11, nosotros podríamos decir que nos deja una pregunta. Las cosas no están saliendo bien. Recuerden que están sucediendo varias rupturas, cosas que no deberían ser como están pasando. Y tal vez la pregunta que nos deja en Génesis 11 con el episodio de la Torre de Babel es: ¿qué pasa con la relación con Dios? ¿Será que hasta este punto, mirándolo desde una historia continua, dejándonos sorprender por lo que dice la Biblia, si nosotros vemos en Génesis capítulo 11, nuestra pregunta puede ser, bueno, ¿será que ya no hay más opción y la relación entre Dios y el hombre está rota? Entonces lo importante es que nosotros vemos que esto está creciendo tanto y eso es muy importante porque nos da la oportunidad de incluir una novedad, de incluir un cambio, es decir, de que las cosas no van a seguir su espiral descendente, sino que va a llegar un punto donde llega una novedad que es de Dios y que va a surgir a través de Abraham, el primero de los patriarcas, y de su llamado. Esto sucede en el libro de Génesis, en el capítulo 12, y es muy importante porque varias personas hablan de este pasaje en Génesis capítulo 12 como el lugar donde la historia primitiva, esa historia que no está funcionando muy bien, se conecta con la historia sagrada, donde Dios empieza a actuar de una manera contundente hacia lo que le está pasando al ser humano. Obviamente en Génesis 1 al 11 nosotros vamos a encontrar ciertos episodios de gracia de Dios, pero nosotros vamos a dar respuesta a, bueno, ¿cómo va a suceder esto de que se va a espichar, de que va a ser acabada la serpiente? Y esa respuesta va a llegar en cierta manera en Génesis capítulo 12 con el llamado de Abraham, es decir, desde la descendencia de Abraham es donde se va a dar esa respuesta que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento con Jesús. Por eso en una de las genealogías de Jesús nosotros vamos a encontrar el nombre de Abraham, esa conexión de que la misma bendición de Abraham, nosotros vemos su cumplimiento total y definitivo en Jesucristo y que a través de Jesús nosotros también podemos participar de esa bendición. Así que me gustaría que ustedes tengan su Biblia ahí, que la abran. En Génesis capítulo 12 vamos a leer los primeros 4 versículos, que es el llamado de Abraham. Y vamos a leer algo muy clave acá. Miren lo que dice Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham.
Si ustedes quieren, en Génesis capítulo 11, los versículos anteriores se nos cuenta un poco de Abraham, de quién es su padre, de quiénes son sus hermanos, quién es su sobrino Lot, que va a tener también un protagonismo interesante. También se nos habla ya desde ese punto de que su esposa es estéril. Entonces, con esa visión es que nosotros nos encontramos con esta llamada. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, a la tierra. Acuérdense de la importancia de este término. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición o sé una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es impresionante porque si nosotros lo vemos como una historia, algo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta que, las cosas no están saliendo muy bien en Génesis 1 al 11, pero podemos vernos con sorpresa ante esta novedad y decir, bueno, podemos ser optimistas, las cosas van a cambiar y eso tiene que ver por lo que se habla en medio de este pasaje. Hay varias palabras que son muy importantes y tiene que ver con la promesa que Dios le hace a Abraham. Dios, si bien le pide algo a Abraham, le pide que salga de su tierra, no solamente Dios pide, sino que también a través de lo que exige, de lo que pide, también promete. Él también se compromete. Es una relación bilateral. Y lo interesante acá es la promesa de Dios. La promesa específica que nosotros encontramos en este pasaje tiene que ver con tierra, primero, de una gran tierra que Dios le va a entregar a Abraham. Segundo, tiene que ver también con una descendencia grande, que le va a permitir ser una nación muy grande. Y también la promesa de ser bendición, de que la bendición, varias cosas van a empezar a salir bien para Abraham. Este pasaje que nosotros encontramos acá en Génesis se va a repetir 5 veces, no literalmente igual, pero sí con algunas variaciones, pero que son eco de lo que nosotros encontramos acá, de que Dios va a bendecir a Abraham, de que le va a dar tierra, de que lo va a hacer bendito, de que va a bendecir a las naciones a través de él y que le va a dar una gran descendencia. Entonces eso lo vamos a encontrar en diferentes pasajes del libro de Génesis que nos van a recordar esa gran bendición. Incluso en la Biblia se va a recordar esa bendición de Abraham. Entonces me gustaría que entendiéramos estas palabras claves de la promesa de Dios. Y la primera palabra es la palabra bendición. Esta palabra aparece 5 veces en estos 3-4 versículos que nosotros encontramos acá. Y parece que cuando nosotros vemos que una palabra se repite mucho en un pasaje de la Biblia que nosotros estamos leyendo, es porque es algo que es importante. Así que en este llamado que Dios le hace a Abraham, esta palabra de bendición es muy importante, aparece 5 veces. Y si hablamos de una manera más general, en el libro de Génesis también es muy importante porque aparece 88 veces. 88 veces aparece la palabra bendición. Entonces queremos entender ¿qué quiere decir esta promesa de Dios hacia Abraham de darle bendición? Y lo primero que nosotros podemos encontrar respecto a la bendición es que la bendición tiene ese aspecto de la creación, es creacional. En Génesis capítulo 1 nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese momento donde Dios está creando, Él también bendice. Y la bendición de Él se ve en que va a generar frutos abundantes, multiplicación y va a generar muchísimas cosas buenas. Pero la bendición, si nosotros también seguimos mirando esos episodios de Génesis en los primeros 11 capítulos, nos vamos a dar cuenta que también tiene un factor o un componente relacional. Cuando Dios bendice a Noé después del diluvio, Él le habla a su familia y los bendice en cierta manera de que sean fructíferos, esa bendición de Dios creacional, y que se multipliquen, que también tiene que ver con lo relacional de Dios. Y esta bendición relacional de Dios nosotros la vamos a encontrar en Génesis y principalmente en el Antiguo Testamento de una manera vertical.
Es decir, Dios es el origen de toda bendición que tiene el hombre. Para los judíos y para los personajes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, para ellos no existe la suerte, sino que es Dios quien concede bendición. Si ellos tienen dinero, así como Abraham, es porque Dios les ha dado ese dinero, esa bendición, esa tierra y muchísimas otras cosas más. Así que esa bendición relacional sale primeramente de una relación vertical del hombre con Dios, pero también de una manera horizontal. Y es decir, que la bendición no solamente me toca a mí, sino a todos los que están a mi alrededor. Y eso también lo vemos ahí cuando hablamos de que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, o sea, de una manera horizontal. O sea, Dios bendijo a estos hombres, a estos patriarcas, y las personas que estaban a su alrededor también fueron bendecidas. Pensemos por un momento en Jacob, que estuvo en casa de Labán, que fue su suegro, y dice la Biblia que Labán fue bendecido porque Jacob estaba con él. Eso mismo sucedió también, por ejemplo, con Potifar, que fue muy bendecido cuando José estuvo en su casa y cuando José incluso estuvo en Egipto. Así que es muy importante este tema de que la bendición es un aspecto relacional con Dios, porque de Él proviene todo, y también de que yo puedo ser de bendición para los demás. Así que en esta promesa, cuando se habla de bendición, se tiene esto en mente, pero también esta bendición tiene una misión. Tiene un componente misional y se relaciona con el propósito para el futuro, con el propósito con el cual Dios bendice a Abraham, y es que él también sea bendición a todas las naciones de la tierra. No es simplemente tienes esta bendición y ya tú mirarás qué haces, sino que lo que está sucediendo, esta promesa que Dios entrega, es para que Abraham sea el centro de un gran acontecimiento de bendición a todas las naciones de la tierra. Multinacional, no es algo simplemente exclusivo, sino que se está pensando en una vista global donde todos sean bendecidos. Así que esto es muy importante que nosotros lo entendamos cuando hablamos de la bendición de Dios. Y esto de la bendición de Dios nos permite, en cierta manera, hacer un pequeño contraste con lo que pasó un capítulo antes con Babel. En la historia de Babel, en Génesis capítulo 11, la puedes leer después de la clase. Se habla de que ellos querían la fama, ellos querían en cierta manera un reconocimiento y tener un gran nombre. Y nosotros vamos a darnos cuenta que ellos, si bien tienen esta fama y ha quedado registrada, ha quedado de una manera negativa, mientras que Abraham, que sin esfuerzo recibe fama, pero que es entregada por Dios. Entonces encontramos ese contraste de esa bendición de Dios, de esa fama, de ese reconocimiento. Y también en Babel estaba ese componente de toda la tierra. Ellos querían ese reconocimiento de toda la tierra. Y no se cumple en Babel, pero sí se va a cumplir en Abraham, donde toda la tierra va a reconocer esa bendición y esa promesa que Dios ha hecho a la humanidad. Entonces eso es muy importante que nosotros entendamos lo que se refiere este pasaje con la bendición que nos entrega Dios. Lo segundo tiene que ver con la promesa de la tierra. Si ustedes recuerdan, en clases pasadas nosotros hablamos de que la tierra también tiene gran protagonismo, y no va a ser solamente en Génesis, no va a ser solamente en el Pentateuco, sino que va a ser en la gran historia del Antiguo Testamento, que vamos a encontrar que esto es muy importante. Y el nacimiento de la importancia de la tierra, que nosotros hicimos incluso el mapa, la vamos a encontrar en este episodio de Génesis 12, donde Dios le promete a Abraham y a su descendencia, donde está Isaac, Jacob, Israel, a ellos les promete una tierra grande y abundante. Pero es acá donde nosotros podemos ver que Dios en cierta manera le está haciendo una invitación a Abraham. Él le dice: tienes que abandonar tu propia tierra y vas a caminar hacia la que yo te voy a mostrar. Es en cierta manera la invitación de Dios a que nosotros salgamos de lo que nosotros tenemos y queremos, para nosotros ponernos en marcha hacia lo desconocido. Y esto me parece muy importante porque
Ya esto va a desenlazar toda una historia que tiene que ver con mucho drama. Hay un drama muy importante detrás de la tierra y tiene que ver con la gran promesa que Dios da, pero también con los inconvenientes a lo largo del cumplimiento de esa promesa. Entonces pensemos en algo. Si Dios le dice y le hacen la invitación a Abraham de sal de tu tierra, la primera pregunta es, bueno, pero ¿cuál tierra? ¿Por dónde marcho? Mándame el mapa, mándame el Waze para llegar a la ubicación, pero es una orden que no tiene gran especificación, que no tiene grandes detalles, pero que en cierta manera, pues igual, él sale y conoce, tenía un plan y Dios en medio de ese plan le da a revelar que esa es la tierra que él le va a dar, que corresponde a la tierra de Canaán en nuestro mapa. La segunda intriga que nosotros podemos encontrar en la tierra es saber en cierta manera, bueno, si es la tierra que Dios promete, si es la tierra que Dios nos va a dar, que va a ser tan abundante, ¿por qué Abraham, cuando llega a esa tierra prometida, tiene que irse a Egipto a refugiarse? Porque la tierra, en cierta manera, estaba pasando necesidad y estaba pasando hambre. Por eso él tiene que dejar la tierra de Canaán por un momento y tiene que ir a la tierra de Egipto. Es una tierra que uno diría, bueno, pero si es la tierra que promete Dios, ¿por qué va a aparecer en cierta manera estéril? Esto también va a suceder cuando después de estar en Egipto, Abraham regresa a la tierra de Canaán. Él empieza a prosperar y llega a un punto donde la tierra no es suficiente para que Abraham y Lot estén juntos. Entonces ahí también nuevamente queda la intriga de nosotros saber, ok, ¿dónde está esa gran tierra? Porque si no da para que ellos dos estén juntos, pues ¿cómo va a dar para que esté en ellos toda una gran multitud de descendencia? Entonces esto es muy importante. Y por último, otra de los temas específicamente con Abraham y la tierra que sucede tiene que ver con una promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 15, verso 7. Dios le habla a Abraham y le dice lo siguiente, y le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, en el mapa de ustedes eso es Mesopotamia, para darte a heredar esta tierra. Le está diciendo, tú vas a poseer esta tierra. Pero entonces Abraham en este episodio, ustedes lo pueden leer en Génesis 15, 18, prácticamente le está pidiendo a Dios una garantía y le está diciendo, hey, ¿cómo voy a saber que voy a poseer esta tierra? Lo que sigue a continuación es un pacto que Dios cierra con Abraham, pero miren lo interesante y es que después de que ellos cierran ese pacto, en Génesis 15, en ese mismo capítulo, ya en el verso 18, dice lo siguiente, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Abraham le habla a Dios y le dice, ¿cómo voy a saber que voy a poseer esta tierra? Y cuando Dios confirma el pacto, le dice que esa tierra va a ser para sus descendientes. Entonces la pregunta es, en esta historia vamos a saber si Abraham va a poseer esta tierra o solamente lo harán sus descendientes. Parece incluso algo un poco irónico, donde Abraham le pide, nuestro padre de la fe le pide una garantía a Dios de que va a poseer la tierra, y esa garantía Dios se la da en un pacto donde le dice que son sus descendientes, no él, quien va a heredar la tierra. Entonces uno podría decir, Dios, ¿qué está tramando allí? Y finalmente, nosotros podríamos decir que este desenlace de la tierra que se le va a dar a Abraham nos da una conclusión y es que él no la va a poseer, sino que lo hará su descendencia. Ya cuando en el capítulo 23 del libro de Génesis nos encontramos con que su esposa muere y que él va a comprar la tierra ahí en Canaán
para enterrar a su esposa. Entonces esto en cierta manera nos recuerda que él no es dueño en ese momento de la tierra, que la tiene que comprar, que la tiene que pagar. Obviamente muy generosamente se la querían regalar en ese episodio, pero él habla y él dice, no, yo la voy a pagar, la paga a un alto precio. Lo que podríamos decir es que esa gran tierra parece que Dios no la ha dado y sí que una persona más generosa está por entregarle a Abraham una cierta parte, una pequeña parte de esa tierra prometida. Entonces, ese drama de la tierra con Abraham tiene su desenlace en decir, es para sus descendientes, él no llegará a ese cumplimiento y quedan las dudas y las preguntas de saber si esa tierra será suficiente para una gran descendencia que se le ha prometido. Y como les dije, esta tierra, ese protagonismo de esta palabra va a tener su desenlace no solamente en Génesis, sino por el resto del Pentateuco y de la Biblia entera. Entonces, ya con esto en vista, podemos hablar de la descendencia. Y esto es importante porque parece que todos los factores están en contra. Ese optimismo con el que leímos la vocación de Abraham, el llamado que Dios le hace a Abraham, tal vez se nos caiga cuando nosotros recordamos que se nos habla de que Sara es estéril. Entonces nosotros nos preguntamos cómo se va a cumplir esta gran promesa si tenemos una tierra que parece estéril y que no está ausente de periodos de hambre, de periodos de infertilidad. ¿Cómo va a ser una gran descendencia con una persona que tiene un vientre estéril y que son personas ya avanzadas de edad? Si nosotros nos ponemos por un momento en el papel de que somos los responsables de hacer que esta promesa se cumpla, pues cada uno de nosotros, o yo por lo menos, escogería una pareja muy joven que tenga bastante tiempo para tener muchos hijos, para que así crezca la generación. Pero lo paradigmático es que nos encontramos frente a una gran promesa, pero también frente a grandes limitaciones. Dos ancianos, una esposa estéril, que nos van a dar una gran descendencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a suceder esto? Y lo interesante acá es que nosotros podamos ver que Abraham, cuando recibe esa promesa de Dios, él en cierta manera cree que el cumplimiento de esa promesa va a venir a través de Lot, que es su sobrino. Parece que en los capítulos 13 y 14 él tiene esa esperanza sobre Lot hasta el punto donde él está dispuesto a entregar a Sara a Faraón, porque dice que Sara era muy hermosa y que él está dispuesto a entregarla porque para él piensa lo indispensable en esta promesa que Dios ha dado. Posiblemente no es Sara, él no estaba contemplando que Sara tuviera un hijo y por eso le quedaba fácil entregarla, porque no la veía tan importante para la promesa. Pero acá nos damos cuenta que el plan de Dios siempre no fue solamente hablar de patriarcas, sino de esas matriarcas que estuvieron acompañando la fe, el destino y el camino que cada uno de estos personajes, Abraham, Isaac, Jacob, fueron caminando a lo largo del relato del Génesis. Así que nosotros nos damos cuenta de eso y efectivamente luego Dios va a hacer que Abraham en cierta manera suelte esa idea que tenía de que Lot iba a ser su descendencia cuando llega un punto donde ellos se tienen que separar. Entonces, en cierta manera, él deja a un lado esa idea de que Lot va a ser su descendencia. Luego, nosotros nos vamos a encontrar que en el capítulo 15, cuando nosotros hablamos de la tierra, en ese mismo episodio, Dios le recuerda a Abraham nuevamente la promesa de la descendencia. No solamente de que va a darle la tierra, sino que también le va a dar una descendencia. Y Dios en este capítulo es explícito y le dice a él, a Abraham, que va a ser de sus entrañas. Es decir, que él lo va a engendrar. Y en cierta manera ahí ya podríamos decir que Abraham descarta la idea de que sea de Lot. Pero nuevamente seguimos en este drama, en esta historia, en este drama familiar y nos encontramos con que en el capítulo 16 se nos habla de que Sara es consciente de que es estéril y busca una solución jurídica, podríamos decir muy humana,
para que la promesa se cumpla y es tener un hijo a través de su esclavo. Esto para nosotros hoy con nuestros ojos contemporáneos es algo no visto, no es normal, pero en los tiempos bíblicos era muy normal donde la concubina, la persona que estaba ayudando a la familia o a esta pareja pudiera unirse al esposo, en este caso a Abraham, tener un hijo y que Sara lo recibiera en sus piernas para de esa manera hacerlo de él, como si fuera uno de sus hijos. Era algo normal, esa fue una solución que Sara encontró de decir, yo estoy ya fuera de mis límites para hacerlo, así que hagámoslo de esta manera. No se nos dice mucho, pero pues Abraham estuvo como muy de acuerdo, al parecer, y hace que salga un personaje muy importante que es Ismael. Y lo interesante acá es que la misma Sara que propone esta solución es la misma que se va a encargar de que esta solución no funcione, porque después de que sucede esto, ella empieza a tener unos problemas con Agar y hace que ella huya, que ella se vaya. Y nosotros ahí nos vamos a encontrar con un relato muy hermoso donde también Dios extiende una gran bendición para Ismael. Y nosotros vemos que Ismael es el progenitor de los ismaelitas que nosotros vamos a encontrar en la Biblia. Eso es un dato importante, pero no solamente esto, sino que nosotros nos vamos a encontrar que para la religión que hoy en día es el Islam, los musulmanes, es muy importante esta figura de Ismael. En cierta manera, así como los judíos siguen la secuencia de Abraham, Isaac y la descendencia, los musulmanes siguen la descendencia desde la línea de Ismael. Así que este es un dato muy interesante, pero volviendo a esa trama, en cierta manera, lo que sucede, esta enemistad nos hace creer y entender que Dios va a bendecir a Ismael, pero que el plan es también hacerlo a través de la misma Sara, del vientre de Sara. Y es por eso que en el capítulo 17 nuevamente Dios renueva esta promesa, se lo recuerda a Abraham. Y parece que Abraham ya en este punto de la historia, ya en Génesis 17, para nosotros solamente han pasado 5 capítulos, tal vez desde que leímos la promesa de Abraham hasta Génesis 17 hayan pasado unos 10 o 15 minutos de lectura, pero entre lo que ha sucedido en tiempo de la historia han sido años. Y es por eso que en Génesis 17, cuando Dios le recuerda la promesa a Abraham, él en cierta manera se muestra un poco escéptico, un poco ya como diciendo, ¿sabes qué, Dios? Si bendices a Ismael, yo me doy por bien servido. Ya no es una persona que en cierta manera está desanimada, sino escéptica a que esto suceda. Tanto así, y esto es muy importante, que dice que en Génesis 17, él se postró y no se puso a postrarse en adoración, como es normal que se hable cuando una persona se postra en el Antiguo Testamento, sino que dice acá que se postró y se rió. Abraham es la primera persona que se ríe en la Biblia y es porque en cierta manera no puede creer que Dios cumpla la promesa. Este escepticismo de Abraham, también va a pasar a Sara y ella también se va a reír, pero nosotros vamos a encontrar que a toda esa respuesta de Dios, él no se ve ofendido, pero sí sucede algo y es que él da su hijo a Sara y a Abraham y es ahí donde nace nuestro segundo patriarca, que es Isaac. Lo interesante hasta el punto donde va nuestra historia es saber y entender y decir, ok, esto tal vez sea muy importante, muy bonito, pero podríamos decir que es un cumplimiento parcial de la promesa. Porque si Dios le ha dicho que su generación va a ser como las estrellas en el cielo, estamos lejos de nosotros encontrar en el cielo solamente 2 estrellas, Ismael e Isaac. No, se suponía que iban a ser muchos más y hasta este punto nosotros solo encontramos con 2 hijos y con que ellos van a estar por separado. Entonces ahí está
el asunto. Dios hace una promesa, pero nosotros vemos que ese cumplimiento no está tan acorde. Haz de cuenta que una persona te promete y te dice, mira, te voy a dar cierta cantidad de dinero, una cantidad grande de dinero, pasan los años y solamente te ha dado un 5%, un 1% de lo que se suponía que te iba a dar, y tú quedas a la expectativa, o posiblemente ni siquiera tengas expectativa en ese momento, simplemente vas a decir, me vieron la cara, no me cumplieron. Nosotros podríamos decir que ahí está la pregunta, ¿eso es realmente la forma en la que Dios cumple sus promesas? Y el drama se va a aumentar más cuando ya llega ese tan anhelado hijo de la promesa, cuando en el capítulo 22 no han casi ni disfrutado a su hijo, cuando de un momento a otro viene una crisis. Y no viene la crisis por un agente humano, sino que viene directamente de la voz de Dios diciéndole: Abraham, quiero que me entregues a tu hijo. Cierta manera, aquí es donde nosotros encontramos que la fe de Abraham progresa a manera agigantada y él confía realmente en el plan de Dios. Nosotros vamos a dar cuenta que en cierta manera Abraham no ha aceptado plenamente los planes de Dios, en cierta manera porque no los entiende, o en cierta manera porque no los ha creído, pero a este punto ya con los eventos que están sucediendo, nosotros podemos ver que su fe progresa y que en cierta manera Abraham muestra una plena fe, una plena confianza en el plan de Dios. Y esto es importante porque en el capítulo 22, en el versículo 1, específicamente empieza diciendo que Dios pone a prueba a Abraham. Cuando sucede esto en la vida de Abraham y en nuestra vida de fe, es porque Dios nos está haciendo una invitación a progresar en la fe, a progresar en la confianza que nosotros debemos tener hacia Dios. Ya este evento termina de una manera muy especial, y es que Dios no permite que Isaac sea sacrificado, porque acá una vez más Dios nos recuerda el valor sagrado que tiene para la vida. La vida es sagrada para Dios, por eso no la toca. Y ya, esto es más o menos el cierre, podríamos decir que el cierre del cumplimiento de Abraham. Así que si bien Abraham no vio cómo su descendencia, su tierra, que cómo la poseía, tampoco vio cómo tenía una gran descendencia abundante. Y es ahí donde, si nosotros hacemos un salto al Nuevo Testamento, se habla de su fe, de aquel hombre que creyó, que confió en Dios incluso sin recibir lo que se le había prometido. Así que ahí está ese drama del cumplimiento, y es ahí donde estas historias de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, nos hacen una muy buena invitación, y es que nosotros podamos entender y ver cómo es cuando Dios hace una promesa. Nosotros somos personas que nos encanta lo instantáneo, pero nosotros podemos ver acá en la historia de que Dios lleva a cabo nuestra salvación, el cumplimiento de sus promesas sin prisa, que en cierta manera algo nos deja claro, y es que el ritmo de Dios no coincide con nuestro ritmo, pero aún así Él cumple sus promesas, y esto es buenísimo de recordar, y esta es la invitación que nos hace nosotros mirar estas historias, que nosotros podamos ver en Abraham, que para nosotros, que para incluso en el Nuevo Testamento se nos habla del padre de la fe, nosotros podamos ver que en cierta manera sí, es un padre de la fe, pero es un padre de la fe que es real. Nosotros en la historia que acabamos de ver, nosotros podemos ver a un Abraham que está lleno de fe, pero también un Abraham que está muy falto de fe en ciertas ocasiones. Y eso, mis amigos, es la fe real. Una fe que entiende que en situaciones no es muy vigorosa, que en situaciones flaquea, que en situaciones duda, y que en cierta manera eso no es impedimento para que Dios cumpla sus promesas. Nosotros vemos en Abraham, en un punto de la historia, de un hombre que piensa que ha perdido todo y que no tiene futuro, pero nosotros es ahí donde estamos invitados
a que ya en ese punto nosotros podamos esperar únicamente en Dios, como a fin de cuentas lo hizo Abraham, de que nosotros podamos confiar de que nuestro futuro y nuestra esperanza está en manos de Él. Así que si nosotros bien hablamos de Abraham como nuestro padre de la fe, nosotros también podemos decir que es una fe que tiene sus momentos buenos y tiene sus momentos malos. Es una fe de carne y hueso. Una fe que en un momento se va a aprovechar de Sara y la va a entregar a Faraón sin pensar solamente en su pellejo, pero también una fe donde va incluso a renunciar a sus deseos por amor a esta misma mujer, a esa misma Sara, y por eso va en cierta manera a alejar a Ismael de Isaac. Así que esta primera historia de Abraham es tremenda y nos enseña muchísimas cosas de nosotros entender la fe de una manera más humana, más de carne y hueso, como la vivió Abraham. Luego, nosotros ya cuando cerramos este ciclo de Abraham, nosotros nos vamos a encontrar con Isaac, que Isaac de nuestros patriarcas es el que menos protagonismo tiene, y podríamos decir que es una ligadura entre Abraham, que es nuestro padre de la fe, y entre Jacob, que nosotros podríamos decir que es el padre en la carne, y no en la carne relacionándolo con pecado, sino que para los judíos, para el pueblo del Antiguo Testamento, la figura de Jacob es muy importante porque es de quien toman el nombre y de cierta manera el patriarca que tuvo muchísimo protagonismo en lo que fue los libros proféticos y en lo que ha sido la historia del Antiguo Testamento. Así que si bien Abraham lo encontramos con nuestro padre de la fe, nosotros vamos a encontrarnos con Jacob, que también tiene un gran protagonismo. Así que Isaac está ligando estas dos historias, por eso es que nosotros en cierta manera vamos a encontrar que hay ciertas historias de lo que pasó con Isaac que tienen relación y que son bastante similares a lo de Abraham, y esta ligadura nosotros vamos a encontrar ciertos eventos importantes, el principal de ellos en relación con Jacob, que Isaac tiene dos hijos, y es acá donde puede decir que encontramos un drama familiar más fuerte, y es ahí donde nosotros encontramos que Isaac tiene su hijo favorito y que su esposa, que es Rebeca, tiene también su hijo favorito. Y si bien nosotros les preguntamos a nuestros padres hoy en día cuál es el hijo favorito y ellos no se atreven a confesarlo, la Biblia sin pelos en la lengua nos dice: Isaac amaba a Esaú, Rebeca amaba a Jacob. Y esto es importante porque hay un episodio que es central, que tiene gran protagonismo y tiene que ver con que la bendición del padre era muy importante. Y la bendición del padre normalmente iba para el primogénito, para el primero de sus hijos. Por eso para Isaac, Esaú era tan importante. Y en esta historia que nosotros encontramos de la bendición de Isaac, es muy interesante ver cómo la mamá, cómo Rebeca, hace todo un plan con Jacob para engañar a su propio esposo, para engañar a Isaac, y que de esa manera bendiga no a Esaú, sino a Jacob. Entonces, en esta historia nosotros vamos a encontrar de que Isaac, siendo engañado por su hijo, por su esposa, entrega su bendición, lo que nosotros también encontramos de este término tan importante, su bendición, no a Esaú, su primogénito, sino a Jacob. Y es ahí donde nosotros podemos hacer un salto sobre la vida de Jacob. Nosotros encontrarnos de que si bien Abraham nos mostraba ciertos momentos de vigor y ciertos momentos de humanidad, nosotros nos vamos a encontrar ahora con Jacob, nuestro tercer patriarca, que en su gran mayoría de relatos nos vamos a encontrar con un hombre muy astuto, con una persona que hace algunas cosas no muy dignas de admirar, pero que aún así, con todo ese repertorio, con todos esos antecedentes, Dios lo usa como un patriarca, y llega a un punto donde Dios cumple esa bendición y le cambia el nombre a Israel. Entonces el mismo patriarca que nosotros conocemos como Jacob es también Israel, y por eso sus
sus hijos van a ser las 12 tribus de Israel. Y es ahí donde podemos ver ya una conexión más directa con la historia del pueblo. Aquí encontramos que Dios le cambia el nombre a Israel, que Israel significa intercesor, y que en cierta manera Dios está cumpliendo algo tremendo en su vida. Cuando nosotros miramos a Esaú, también la Biblia nos recuerda que a Esaú se le da otro nombre, que es Edom, que cuando vende su primogenitura, a él se le da el nombre de Edom, y es un pueblo que va a estar más adelante en la historia de Israel como un pueblo enemigo de Israel. Bueno, eso tiene que ver en parte por Esaú y Jacob. Ahí están. Entonces ahí nosotros nos vamos a encontrar con este hombre que es Jacob. Que luego, en un momento que se encuentra con Dios, él es llamado ahora Israel. Ya luego la historia continúa y detiene un poco el foco en lo que es la historia de Israel, y se concentra un poco más en lo que está sucediendo con sus hijos, con sus generaciones, y nos vamos a dar cuenta que acá el drama familiar sigue. Nosotros nos vamos a encontrar que Jacob tuvo dos esposas y no le fue muy bien. Esto nos dice algo, porque tuvo a Lea, que fue su primera esposa, y luego tuvo a Raquel. De ambas tuvo generaciones y ellas tenían rivalidad entre ellas dos, y esa misma rivalidad pasaba entre sus hijos, los hijos de Raquel por un lado y los hijos de Lea por otro lado. Y eso es un drama muy interesante, muy parecido a una novela. Así que ojalá ustedes la puedan leer, pero luego la historia, ya cuando hemos encontrado que han nacido todos sus hijos, tanto de Raquel, de Lea y de las personas, de las servidoras que tenían Lea y Raquel, ahí ya de luego vamos a encontrar un foco sobre José, y José es la persona que nosotros nos va a llevar específicamente a Egipto. Las historias de José también son muy interesantes, pero para los temas que nosotros estamos tocando de la tierra, de la descendencia y de la bendición, es importante mencionar acerca de José, que él es el encargado de que sus hermanos tengan un lugar en Egipto. Entonces, su familia, que no es tan abundante como las estrellas del cielo, en cierta manera, por un momento nuevamente de hambre que estaba sucediendo en la tierra, tienen que salir a Egipto, se encuentran con José, otro drama tremendo de familia, pero llega el punto donde todo esto se soluciona. Vemos como el Génesis 49, Jacob, Israel, son lo mismo, hace una gran bendición, una poesía en lo que nosotros nos respecta, como la vemos, un gran poema donde está orando por cada uno de sus hijos y declarando gran bendición sobre ellos. Así que el libro de Génesis cierra con José, que por la envidia de sus hermanos va a Egipto, pero que Dios usa ese episodio para bien, no solamente de José, sino para el bien de su familia, y como vamos a ver, incluso para el bien de toda Egipto, de todo Egipto y de todas las ciudades, todos los reinos que estaban muy cercanos a él, porque había un gran periodo de hambre, y por la visión que tuvo José, que pudo él interpretar, él pudo suplir estos momentos de hambre. Entonces José nos deja en la historia listos para nosotros conectarnos con lo que va a suceder en el libro de Éxodo. Entonces todo esto, en cierta manera, tiene un factor muy importante que nos está recordando ciertas cosas que están pasando, y es que la promesa que nosotros encontramos en Génesis 12 tiene un gran drama hasta Génesis 50, y que no todo está resuelto todavía. Nosotros podríamos decir el grupo todavía no es muy grande, la tierra ya es una tierra que está lejos porque están ahora en Egipto, y la bendición, si bien en este momento la están gozando gracias a lo que sucedió con José, podríamos decir que hay algunos temas que todavía no están resueltos. Esto es, en cierta manera, en grandes rasgos, no en detalle,
en parte de la historia de los grandes patriarcas de Israel, las grandes patriarcas del Antiguo Testamento, sin olvidar que en este protagonismo que nosotros encontramos es muy importante y fundamental el papel de las matriarcas. Y si bien los patriarcas del Antiguo Testamento es Abraham, Isaac y Jacob, nosotros vamos a encontrar que estas matriarcas van a ser Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, la esposa de Isaac, y Lea y Raquel como las esposas de Jacob. Ellas también tienen una función ejemplar y muy importante en la realización de la promesa de Dios. Por eso es que no solamente se habla de una historia de solo unos hombres, sino también de una historia de una pareja, de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea y Raquel. Esto es la conclusión que nosotros tenemos a nuestro tema de los patriarcas. Habrán algunas historias que de pronto en un futuro ustedes puedan ver en más detalle, pero esto nos ayuda a entender un poco más, primero, de de quiénes son esos patriarcas del Antiguo Testamento. Bueno, ustedes ya saben quiénes son sus parejas. Segundo, entender lo importante que es este pasaje de Génesis 12, porque marca una línea temática que nosotros vamos a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento, donde vamos a ver cómo Dios cumple su promesa a su ritmo de la gran tierra, de la descendencia y de la bendición. Son preguntas que siempre van a estar en la mentalidad de Israel. ¿Somos todavía bendecidos por Dios? ¿Dios nos devolverá nuestra tierra? Y este sentido nacional de descendencia que ellos tenían. Así que es por eso que esto es un marco muy importante. Me gustaría que hiciéramos una tarea juntos, y es una tarea que nos va a ayudar a profundizar en el contenido que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, y que en cierta manera también va a ser un recurso para que ustedes puedan entender mucho mejor lo que viene en la historia. ¿Cuál es la tarea? Si bien nosotros hicimos un mapa para que nosotros pudiéramos ubicarnos mientras leemos la historia del Antiguo Testamento, si por ejemplo ustedes, hago un paréntesis aquí, recuerdan que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán, y que luego pasó por Egipto. Prácticamente Abraham, su recorrido fue por toda la media luna fértil que nosotros hablamos. Entonces, ese recurso del mapa que les pedí, que algunos enviaron sus tareas, es muy importante y les va a ser un recurso muy útil mientras leen la historia, saber qué está sucediendo. Y quiero también que hagamos juntos un recurso muy útil para que también ustedes lo tengan de referencia en su lectura de la Biblia, y es que hagamos juntos un árbol genealógico. ¿Cuál es la invitación? Que ustedes puedan saber y que más o menos esta estructura que yo les mencioné, ustedes la pongan de una manera muy creativa. Lo pueden hacer lo pueden hacer a computador, lo pueden hacer a mano, como su creatividad les ayude, pero hacer un árbol genealógico de toda la historia que nosotros encontramos desde Génesis 11 hasta Génesis 50. Es decir, ¿quiénes empiezan? Entonces nos encontramos con Abraham y Sara, pero también en Génesis 11 nos cuenta quién es el papá de Abraham. Entonces ahí también lo podemos incluir en la línea genealógica. En el árbol genealógico también encontramos quiénes son sus hermanos, quién es su sobrino, que es Lot, y luego vamos a ir de Abraham a Sara al siguiente patriarca, a ver cómo van creciendo la descendencia, y que ustedes puedan tener este marco de referencia para lo que sigue en la historia de Israel, que ustedes puedan saber cuáles son esos 12 hijos que tuvo Jacob, que ustedes puedan saber cuáles son las parejas, que ustedes puedan ir mencionando todo lo que encuentran en esta historia. Ojalá, en lo posible, no busquen la referencia en internet, sino que háganlo con su lectura de la Biblia. Cojan una Biblia, empiecen a leerla. No es una tarea que tengan que entregar dentro de 8 días. Tendrá un plazo más largo, pero véanlo como una herramienta que les va a ayudar a interpretar el Antiguo Testamento. Así que la recomendación es, con una Biblia en mano, tengan una hoja, algo con que anotar, van leyendo, disfruten este drama que encontramos en el libro de Génesis y empiecen a anotar cada nombre que encuentren ahí,
cuáles fueron sus hijos, cuál fue su esposa, qué sucedió alrededor. Y cuando lo terminen, lo pongan de una manera súper bonita, creativa, nuevamente nos envían su foto o nos envían su foto, la imagen, ya sea por el WhatsApp que tenemos en Edifica, por el correo electrónico que está apareciendo en pantalla, y que también lo guarden como un recurso para ustedes. Ya con esta clase de los patriarcas en conclusión, estamos preparados para continuar con la historia y saber qué pasó específicamente en el libro de Éxodo y qué pasó en Éxodo del 1 al 15, donde encontramos un marco de referencia de cómo Dios libera a su pueblo. Así que no se la pierdan y Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao.